Pues muy buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad que me alegro que ha venido bastante gente porque sabemos que había mucha competencia en otros sitios, pero bueno, muchas gracias por venir de todas maneras. Bueno, esta es la última charla de las 6 que hemos tenido de una serie de charlas que hemos organizado las áreas de Física Aplicada y Química Física de la Universidad de La Rioja, con motivo del Año Internacional de la Tecnología y de la Física Cuántica, y tengo en particular el honor de presentar esta última charla que la va a dar la profesora Rosario González Pérez, y es un verdadero placer, repito, bueno, una pequeña biografía de Rosario es que Rosario estudió física en la Universidad de Granada, realizó su tesis doctoral a caballo entre Granada y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Posteriormente hizo un postdoctorado también en Alemania de 2 años bastante largos y después regresó a la Universidad de Granada, donde en primer lugar logró una plaza de titular de universidad y la que en la actualidad ocupa, que es catedrática de universidad. Bien, sus investigaciones se centran principalmente en la estructura, interacciones y dinámica de átomos y moléculas ultrafrías en campos externos y en el desarrollo de métodos efectivos para la creación experimental de estos sistemas que son ultrafríos, y todo ello tiene una gran utilidad y un gran interés en el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Bien, por todas estas contribuciones en el campo de la física atómica y de la física molecular, en el año 2013 recibió el premio Mildred Dresselhaus para jóvenes investigadores que otorga la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Bueno, su extensa producción científica está reflejada en más de 80 artículos que están publicados en las revistas más prestigiosas de física, y sus resultados los ha presentado en multitud de congresos, la mayor parte de ellos internacionales y muchos de ellos por invitación. Bueno, además ha impartido más de 30 conferencias y seminarios como invitada en diferentes universidades y centros de investigación de todo el mundo. Bien, por todo ello, además, Rosario fue la primera mujer española elegida como presidenta de la Comisión de Física Atómica y Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, la UPAC, durante el periodo de 2022 a 2024. En el campo de la gestión universitaria, Rosario también tiene tiempo de hacer un montón de cosas, y de hecho ha sido coordinadora durante los años 2012-2017 del Máster de Física y Matemáticas. Es miembro de la Comisión Académica del Programa de Máster y Doctorado en Física y Matemáticas, ambas en la Universidad de Granada, y es actualmente directora del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Es también editora en varias revistas de física de gran prestigio, y desde enero de 2025 es además presidenta del área de Ciencias Físicas de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigaciones. Y una vez que he detallado su currículum investigador y docente, pues tengo que decir que para mí en particular y para más personas que estamos aquí, es un honor que Rosario ha venido a pasar este rato con nosotros, porque con Rosario llevamos colaborando en el trabajo durante ya bastantes años, pero no solo en el trabajo, yo creo que también hay que decirlo, que también hemos pasado un montón de ratos dando paseos, recorriendo bares y recorriendo restaurantes, tanto aquí en Logroño en sus visitas como nosotros las veces que hemos ido a Granada. Y algo cultural también hacemos de vez en cuando. Sí, también algo cultural. Bueno, que no me quiero extender más, y nada más que por último agradecer a la biblioteca Rafael Azcona el que nos hayas dejado este espacio tan estupendo para esta charla, y en nombre de todos los organizadores os invito a disfrutar de la charla de Rosario. Y por último, creo que en la última diapositiva de Rosario aparecerá un código QR que, si por favor lo escaneáis, para rellenar una encuesta acerca de vuestro estado de satisfacción después de escuchar a Rosario. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Tengo que decir que muchísimas gracias por la invitación. Es un honor siempre y un placer volver a Logroño y La Rioja, donde ya tengo grandes amigos y realmente disfruto cada vez que vengo. Y no he venido sola al trabajo, sino también que hemos venido a hacer vacaciones aquí. ¿Vale? Pues, y además cerrar el ciclo, pues ya para que
Es doblemente honor. A ver si estoy a la altura. Voy a contar física con las manos y mi charla la he dividido en 4 partes. Primero voy a hablar de la historia. La historia de hoy da sobre 2 personajes. Uno es muy famoso, que es Albert Einstein, y el otro es Satendra Bose, que casi nadie lo conoce si no es físico, ¿vale? Luego, para entender lo que ellos hicieron y cuál es su historia, os voy a explicar un poco de física cuántica y por fin el condensado, que es la charla, y cómo ese condensado nos da un punto de partida para desarrollar lo que se están haciendo ahora mismo, que son todo lo que son las tecnologías cuánticas. Vale, pues empecemos con la historia. Estamos en 1924 y en Dhaka. Dhaka entonces pertenecía a la India, está aquí. Y esto es un mapa con los colores que indicaban lo que se tardaba en viajar en esa época a Londres, pero vamos, es prácticamente lo mismo que se tardaba a viajar en cualquier sitio de Europa. Y entonces pues veis que en aquella época se tardaba alrededor de 20 días en viajar desde Dhaka a Europa, que es donde estaba el otro protagonista de nuestra historia. Bose era en aquel momento profesor, era como un lector, en primera etapa en su etapa docente e investigadora, y él ha hecho un trabajo de investigación que no consigue que se lo publiquen. Lo ha enviado a publicar y no se lo han aceptado. Entonces decide escribir una carta a Einstein. Esta es la carta que él manda, fechada el 4 de junio en Dhaka. Lo veis aquí arriba, en Dhaka, el 4 de junio de 1924, y esta es la firma de Bose. Aquí pone el respetado señor, él escribe en inglés, y lo que nos interesa de esta charla, de esto es lo que pone aquí. Si usted piensa que el artículo, que el trabajo merece la pena publicarlo, pues por favor tradúzcalo al alemán. Yo no conozco el suficiente alemán para poder hacerlo. Y bueno, a partir de ahí empieza a echarle piropos, ¿no?, a Einstein para ver si lo convencía. Bueno, pues Einstein, que estaba aquí, tardó menos de un mes en contestarle a Bose. Yo he hecho el experimento con un amigo de la India y me mandó una postal y tardó 17 días, o sea que tampoco es que hayamos mejorado mucho. A él le había dado tiempo ya a traducir la carta a Einstein. Bueno, pues él le escribe directamente en alemán, le da igual que el otro entienda o no entienda el alemán. Y aquí pone, querido señor Corega, y aquí ponen a Einstein, que es lo que se puede ver. Y lo importante de la carta es lo que pone aquí al principio, que en español viene a decir que ha traducido la carta al inglés, al alemán que diga, ha traducido el trabajo al inglés, que es un gran paso, es un trabajo muy importante y que lo ha enviado, cuando él escribe la carta ya lo ha enviado a publicar. Entonces, para poder explicar lo que él hace, voy a daros unas pinceladas de física. Para los físicos, estoy hablando de física con las manos, ¿vale? Y vamos a hablar de física cuántica. En este año hay un montón de definiciones de física cuántica, que la mayoría de ellos, porque si ponen Feynman, que si ponen otras personas, yo me quedo con la definición que le oí a Serge Haroche, que es premio Nobel del 2012 y trabaja en este área de conocimiento, y él la define como la teoría más exitosa y poderosa inventada por mentes humanas. Y lo importante es que la física cuántica lo que hace es estudiar el mundo microscópico, nos explica cómo funciona el núcleo, las partículas que forman el núcleo, cómo los electrones se ponen alrededor del núcleo para formar ese átomo. Y yo ya muchas veces me balantono y digo, además explica por qué estamos aquí, porque también explica por qué 2 átomos forman una molécula y cómo las moléculas más grandes se van formando, y al final nosotros que somos composición de moléculas. También explica muchos aspectos macroscópicos que podemos ver, porque todo este mundo no lo podemos ver con nuestro ojo, que sí podemos ver. Voy a explicar algunas de las propiedades más importantes que hay. Bueno, antes de empezar con las propiedades, la física cuántica, aunque pensemos que no nos afecta, nos facilita todos los días nuestra vida, ¿vale? A la física cuántica le debemos toda la tecnología de los semiconductores y en particular el chip, el transistor. Sin transistor no tendríamos ni ordenador, ni tablet, ni teléfonos móviles, no tendríamos nada de eso, ¿vale? Le debemos los láseres y la tecnología LED. Pensar en el láser cuando se inventó hace más de 50 años, hace más de 70 años ya, no se sabía para qué iba a usarlo. Pensar ahora mismo toda la medicina que se utiliza con el láser, en la industria, yo estoy ahora mismo apuntando con un láser. El GPS, esto ya que lo usamos por diversión y también para un montón de tecnología. El GPS lo que nos dice es que yo estoy aquí, no estoy hablando en Granada. Y eso se hace gracias a que mi móvil se comunica con los satélites,
Y en cada satélite hay un reloj súper preciso que se llaman los relojes atómicos. Están compuestos de un solo átomo. Si el reloj más preciso que existe, el reloj atómico más preciso que existe, que está ahora mismo en Estados Unidos, se hubiera puesto a funcionar cuando el Big Bang, hubiera retrasado un segundo. Cuando estamos esperando al amigo ese que siempre llega tarde, pues le vamos a tener que regalar un reloj atómico para que lo lleve ahí al bolsillo. En medicina, resonancias magnéticas nucleares, posición tomografía por neutrones y positrones, radioterapia, todo eso se lo debemos a la física atómica, a física cuántica. Y luego en energía, desde la energía solar, que fue por lo que le dieron el premio Nobel a Einstein, la fusión, la fisión, todo eso se lo debemos a la física cuántica. O sea que estamos rodeados de física cuántica y nos facilita la vida sin querer, sin saberlo. Bueno, pues de lo que yo voy a hablar, a ver si funciona o es que le estoy dando en la dirección contraria. No, estoy dando en la dirección correcta. No sé lo que ha pasado, que esto no va. Ahora, lo que yo voy a hablar es, primero os voy a explicar lo que es la cuantización de la energía, que la introduce Max Planck a principio del siglo XX y le dieron el premio Nobel 18 años después. Y en lo que consiste la cuantización de la energía es que si tengo, esto sería un bol clásico, o sea, un cuenco donde tengo una canica, y eso es lo que pasa clásicamente. La canica se mueve en cualquier posición dependiendo de la energía que tiene. Y cuánticamente esa canica solo puede estar en unos ciertos niveles que están con un número cuántico, un número que le llamamos cuántico, que normalmente es entero, y solo se puede pasar de uno a otro pegando saltitos. Esa es la primera diferencia, la primera gran diferencia que hay entre física cuántica y física clásica. La siguiente propiedad se la debemos parcialmente a Albert Einstein. Albert Einstein en el 1905 resuelve uno de los grandes dilemas, que era si la luz era una onda o una partícula. Y Albert Einstein dice, no, es que son ondas y partículas dependiendo del momento en que se comporte. Y las partículas son los fotones. Entonces, lo que da aquí él da una relación para cuando se comporta como una onda, que es la diferencia entre los máximos de la onda, eso lo vemos en la playa cuando vienen las olas y es la distancia entre dos máximos en la playa, es una constante muy pequeña que se la debemos a Planck, la velocidad de la luz partido de su energía, ¿vale? Y aquí tengo todo el espectro electromagnético, están las ondas de radio, el microondas, el infrarrojo. Hay solo una parte que podemos ver con nuestros ojos, luego ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ¿Y por qué? La pregunta él dijo, ¿son los fotones las partículas? Bueno, pues nosotros no vemos los fotones porque una bombilla de 100 vatios de las antiguas, de las que casi no venden, emite 25 seguido con 19 ceros de fotones por segundo. Mi ojo es imposible que distinga tantos fotones. Pues después de Albert Einstein vino Louis de Broglie, que en 1923 dijo, no, es que lo que dijo de dualidad onda-corpúsculo también se ocurre para las partículas. Las partículas van a ser partículas y a veces van a ser ondas. Y da una fórmula muy similar a la anterior, donde ahora tengo la constante, la masa, partido por la velocidad. Louis de Broglie fue un noble francés, que en Francia hay algunos nobles que hacen investigación y se dedican a otras cosas, ¿vale? Que le dieron el premio Nobel por su idea, que la hacen en su tesis doctoral. Vale, entonces, ¿por qué no veo yo mi longitud de onda? ¿Por qué no la puedo mover? Pues cuando yo voy de compras, pero no, esto no es de compra, porque esto sería más rápido que de compra. Cuando uno va caminando por la ciudad a 6 km por hora, la longitud de onda es eso, es 0,38 ceros, 6. Es imposible que eso se pueda medir con ninguna esto. Si miro la fórmula, me doy cuenta que la masa, aquí dividiendo, siempre va a ser constante y lo único que puedo jugar es con la velocidad. Y ahora me voy a ir al mundo microscópico. Y en el mundo microscópico voy a mirar un átomo. Un átomo de rubidio, lo tenéis aquí, la masa es muy pequeña, es 10 a la menos 25, o sea, 0 con 24 ceros y un 1 kilogramos. Y su radio es muy, muy pequeño, ahí lo tenéis, 10 a la menos 10 metros. Y aquí tenéis una tabla donde está la temperatura, la velocidad y esa longitud de onda que predice de Broglie. 300 Kelvin, que es la temperatura que utilizamos los físicos, bueno, los científicos para medir temperaturas, es la temperatura ambiente a la que estamos nosotros ahora mismo. La velocidad del átomo de rubidio a 300 Kelvin es supersónica, pero no es solo la del átomo de rubidio, de los átomos que estamos respirando ahora mismo es velocidades supersónicas. Uno podría decir, vale, está ahora mismo mi piel me está siendo bombardeada por pequeñas partículas que van a velocidad supersónica, que son tan pequeñas que no me hacen daño.
Y mirad la longitud de onda de de Broglie, es 10 veces más pequeña. O sea que a esa temperatura el átomo todavía no le podemos ver lo que sería esa longitud de onda. Al bajar la temperatura de 1, un Kelvin, que sería menos 272 grados centígrados, ya es del mismo orden, 10 a la menos 10. Aquí tengo un microkelvin, ya es más grande, y allí es un macrokelvin, un nanokelvin. Si comparo esto con esto, es como comparar 1 metro con 550 kilómetros, ¿vale? Así ha variado la longitud de onda de esto, es 1 metro con 550 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta tabla? Que si quiero ver el carácter ondulatorio de los átomos, tengo que reducir su velocidad, que es equivalente a reducir su temperatura. Y aquí tenéis un vídeo, que espero que funcione, de cuál es la diferencia entre onda y partícula. Voy a bajar aquí porque esto parece ser, no sé si va a empezar o no va a empezar después de todo el follón que llevamos con el proyector. Ahora, eso es como Alcaraz, que por algo soy de Murcia, tirando pelotas de tenis contra una pared, ¿vale? Y algunas atraviesan y otras no. Ese es el carácter corpuscular, el carácter de partícula. Y como veis, lo que se forma al final es una mezcla y ahora aparece la onda. Y esto es lo que vemos en la playa o en la piscina, o está la playa perfecta o la piscina, llegamos y tiramos una pelota, y una piedra, se forma esto y cuando hay una interferencia se forma la partícula. Eso es la diferencia que sería entre onda y partícula, ¿vale? La siguiente propiedad es los tipos de partículas. En clásica todos somos iguales. En cuántica, en física cuántica, hay 2 tipos de partículas. Uno serían los fermiones, que le debemos el nombre a Enrico Fermi, que fue el físico italiano más famoso, y son ermitaños. Significa que son como esos 2 niños. Pueden ser iguales, pero tienen que ser completamente distinguibles, tienen que ir vestidos diferente. No puedo tener en cada nivel más de un átomo, mientras que los otros son gregarios y le deben el nombre, el bosón, al protagonista de hoy. Y aquí la diferencia es que son todos iguales, no tienen por qué distinguirse de ninguna manera y puedo tener 2 o más en cada uno de esos niveles. Estos son los protagonistas de la charla de hoy. Los átomos, tengo que contar si tienen electrones, protones y neutrones, un número par o impar, para saber si son bosones o fermiones. Y con esto de física cuántica ya estamos preparados para saber lo que pasó, lo que trabajaron Bose y Einstein. Pues efectivamente, Einstein entregó el artículo de Bose el 2 de julio, el mismo día que le escribe la carta. Y él lo traduce, y lo que hace Bose, no voy a ir en detalle, lo que él hace es estudiar cómo se comportan los bosones, el fotón, a temperaturas muy bajas y cuándo pueden considerarse o no idénticos. Lo importante de este artículo es lo que pone al final, y es que allí pone en alemán, traducido por Albert Einstein, y pone, nota del traductor, este paso es algo muy importante y se puede extender tal y como yo demostraré en otro momento. Bueno, pues llegó el 2 de julio y se publicó en diciembre. Einstein tardó mucho menos, y es que el 10 de julio, en una reunión presencial como la que tenemos aquí de la Academia de las Ciencias Prusas, él ya presenta su artículo. Y él lo que hace es decir que lo que ha hecho Bose también vale para átomos. Y ahí no está todavía el condensado, porque necesita la idea que yo os he dicho de la dualidad onda-corpúsculo. Él recibe la tesis, esto es el verano de 2024, de 1924, perdón, y la tesis de Broglie es el otoño del 24. Y Langevin, que aunque no os suene, fue el que había visto la película de Marie Curie, fue el amante de Marie Curie después de muerto Pierre. Langevin le manda una copia, Langevin fue el director de tesis de Louis de Broglie, le manda una copia a Einstein. Y entonces Einstein, el 8 de enero del 25, ya predice el condensado, introduciendo esa idea de la dualidad onda-corpúsculo. Y lo que él dice, lo que es el condensado, es, vale, tengo mis bosones a temperatura ambiente, cada uno está ocupando un lugar diferente en energía. Y conforme voy bajando en energía, van a ocupar todos el nivel más bajo.
pero conforme van ocupando el nivel más bajo, va cambiando su longitud de onda. Arriba se están comportando como canicas y conforme voy bajando la temperatura, reduzco su velocidad y ya no son canicas, sino lo que veo son pequeñas ondas. Y llega un momento que reduzco tanto la velocidad que lo que tengo es una gran onda que se superponen y se hacen todos indistinguibles. Hay muchos bosones, muchas partículas, pero no las distingo porque el único carácter que veo es este de aquí, que es macroscópico. Aquí tenemos otro vídeo, a ver si tengo... Sí, ahora está. Aquí vais a ver, están moviéndose los átomos y aquí va a empezar a bajar la temperatura para que veáis esa idea que os he dicho. Y ahora empieza ya, se mueve esto, empieza a bajar la temperatura, cada vez van más lentos y como vais viendo se va desarrollando como un carácter de platillo flotante, hay cada vez más grande y ya cada vez más lentos y empiezan a superponerse. Y aquí vais viendo cómo van también bajando, lo que os está hablando, van bajando también, se van bajando cada vez más hacia abajo, hasta que por fin ya, cuando condensan, se hacen cada vez más indistinguibles y se forma el condensado en las que no soy capaz de distinguirlo y es un efecto macroscópico. Los físicos decimos que los átomos sufren una crisis de identidad porque no se pueden distinguir. Esto suena muy raro, pero recuerdo que, perdón, quiero muy rápida, que en el 2010 fuimos campeones del mundo. Y aquí toda esta gente que fue a Madrid está teniendo una crisis de identidad recibiendo a los jugadores que iban aquí completamente... Ellos iban medio borrachos, pero los de abajo estaban borrachos de felicidad. ¿Vale? A ver, pues entonces, la receta no es muy difícil. Lo que necesito son bosones, un gas de bosones. Aquí tenéis un montón, el helio 4, el litio, el sodio, el potasio, todos esos átomos me valen. El número que he puesto aquí sería el número de protones y neutrones y es para saber si van a ser bosones o no. Y esto enfríalos, reduce su velocidad y aumenta su longitud de onda. Si miro la escala de energía que tengo, estamos a temperatura ambiente, esto cubre las escalas de energía, estamos a temperatura ambiente, aquí serían los 300 Kelvin de los que yo hablo, la velocidad supersónica, aquí está la temperatura del Sol, aquí tendríamos una explosión de supernova, ¿vale? Pues hacia arriba calentando hay menos espacio, o sea, menos temperatura que la que necesito para enfriar, ¿vale? Cuando llego aquí tengo el fondo hondo de microondas, que sería lo único que ya no produce el hombre, y por debajo tiene que producirlo el hombre. Aquí tengo un Kelvin 10 a la menos 3, que es donde está el helio superfluido, para el que lo haya oído. Este es uno de los ordenadores de los que yo voy a hablar luego. Y todo este régimen de aquí es lo que llamamos el régimen ultrafrío, que es el régimen ahí donde domina la física cuántica de la que hablé antes. Y tengo que bajar hasta 10 a la menos 9. Si comparo este 10 a la menos 9 con el 300 Kelvin, o sea, la temperatura ambiente con el 10 a la menos 9, es como comparar 1 metro con 2 veces la distancia al Sol. O sea, que mirar todo lo que tenemos que recorrer para poder hacerlo. Bueno, pues vamos a enfriar átomos, a ver cómo se hace esto. Y para ello, una de las técnicas que hay, ahora di 2 veces, se me habrá ido. Una de las técnicas que hay es muy antiintuitiva, porque si yo me pongo la mano aquí con el láser y estoy hablando un rato, al final me quemaré. Cuando nos hacen una operación con láser normalmente están quemando algo. Y los físicos lo que vamos a usar el láser es justo al contrario, para enfriar. Y lo que se produce es que cada uno de estos sería un fotón que me forman el láser, que se encuentran con un átomo, este sería el hidrógeno, que está en núcleo y su electrón orbitando. Desaparece uno de estos fotones, si lo contáis aquí hay uno menos, y ese electrón se ha excitado. Y ahora el átomo no le gusta estar en un estado excitado porque a él le gusta que su electrón esté en el estado fundamental, y lo que ocurre a continuación es que lo suelta. Suelta ese fotón, lo emite y va en cualquier dirección. Esto, si el átomo está quieto, no pasa nada. Se puede pasar muchas veces. Ahora lo que ocurre es que en el laboratorio el átomo se va moviendo en dirección contraria a los fotones, es decir, los fotones van hacia acá y el átomo va hacia acá. Y cada vez que se absorbe uno de esos fotones es un pequeño choque, como los que pasan en los accidentes de tráfico, un pequeño choque que hace que el fotón le quite momento, o sea, le quite velocidad al átomo, y quitarle velocidad es otra vez reducir su temperatura. Y eso se produce 5.000, 6.000 veces hasta llegar
al orden del microkelvin, no es suficiente, pero se producen muchísimas veces. Hasta ahí no tenemos el condensado. Por desarrollar este tipo de técnicas, le dieron el premio Nobel a Steven Chu, Claude Quintanille y Bill Phillips por desarrollar esas técnicas que atrapan y enfrían átomos, ¿vale? Necesito seguir enfriando y el siguiente proceso de enfriar es lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros, cada vez que nos tomamos algo caliente, ya sea un café, un té o una sopa. Para que se enfríe, lo que está pasando es que las moléculas del café, por ejemplo, más calientes se escapan a la atmósfera y poco a poco va enfriándose lo que queda. No notamos que el café, porque se escapan unas cuantas y hay tantísimas que no notamos que el café ha disminuido. Y también sabemos, desde pequeños, cuando queríamos comernos algo rápido, nuestra madre nos decía, nene, sopla, que era la forma de acelerar esto. Pues eso es lo que hacen los físicos. Tienen un cuenco, un recipiente, que es la trampa, porque a temperatura ambiente los átomos no los atrae la gravedad, pero a esa temperatura los átomos se caen. Entonces necesitan tener la trampa y para enfriar, para hacer el proceso de la evaporación que ocurre ahí, lo que hacen es dejar que estos se vayan escapando y el soplar lo hacen bajando el cuenco, disminuyendo las paredes del cuenco hasta que así consiguen bajar a la temperatura que se necesita para condensar. Bueno, en el experimento esto se ve de esta manera. Estas son las bobinas del campo magnético que hacen que cree el cuenco que me va a sujetar los átomos, que es la línea azul. La línea azul es la línea ficticia que hace que no se me caen. Aquí hay un montón de átomos del orden de 10 millones. Y las flechas rojas son los láseres, porque cuando ya lo he reducido bastante, ya el átomo empieza como en un balde del Sampito, que uno va para adelante, otro va para atrás, el otro va para el lado. Entonces hay que asegurarse que todos se enfrían. Y si el fotón le da por detrás e iba caminando, lo acelera, no lo decelera, tiene que dar por delante. Y por eso tiene que haber láseres en todas las direcciones para conseguir que se enfríe. Eso es como sería la imagen, esto es lo que ocurre en el laboratorio, aquí están las bobinas, eso está en ultra vacío y aquí dentro están los átomos, ese punto azul sería la luz que nos da los átomos, que recibimos de los átomos, y en el laboratorio se ve todo, la parte esa está aquí, eso sería por donde se accede, que es la ventanita esa por donde se entra, y todo es la óptica para poder dirigir los láseres a la dirección donde queremos. Bueno, pues tocó 70 años, tardaron 70 años en hacer el condensado de Bose-Einstein experimental. Y aquí tenéis el que consiguió el grupo de Wolfgang Ketterle, que lo que veis es aquí cuando están a temperatura más baja y cuando se forma el pico ese es cuando el átomo ha condensado. Lo voy a poner otra vez, cuando se va viendo cómo va parpadeando y ahí en ese momento que se hace el picado es cuando se forma el condensado de Bose-Einstein. En números, esto es lo que es el condensado. Esto es 1 milímetro. 1 milímetro yo lo veo con mis ojos. Esto sería como la décima parte, esto de aquí sería como la décima parte de 1 milímetro. Esto es cuando no han condensado, están a la mitad y condensan completamente. Si comparo el condensado con el aire, tengo que es el aire, esta sería su densidad, el condensado es 1.000.000 de veces menos denso. La presión, esto sería la presión atmosférica, es 1 billón de los europeos con menos presión. Y la temperatura es lo que ya os expliqué, de temperatura ambiente a 10 a la menos 8. Por esto le dieron el premio Nobel a Eric Cornell, Carl Weinman, ellos trabajaban juntos, ellos fueron los dos primeros que lo hicieron el condensado en Boulder, Colorado, y Wolfgang Ketterle, que son los datos de los que he presentado, lo hizo como 3 meses después en el MIT. Y bueno, se me olvidó deciros antes, todos estos científicos, los que están vivos ahora mismo, que todos están vivos, de los últimos, siguen trabajando en investigación. Y Carl Weinman, que es lo que a mí me gusta decir, dejó de hacer, como en el 2008 así, dejó de hacer átomos fríos porque se cansó y está dedicado a hacer investigación de cómo mejorar la enseñanza de física en los institutos y está en Stanford, le han pagado una plaza en Stanford para hacerlo y está trabajando en ello. Bueno, pues ahora falta... ¿Para qué sirve todo esto? Eso es ciencia básica, lo que se explica hasta ahora es ciencia básica, pero con ella se han ido desarrollando un montón de tecnología que nos permite tener un control absoluto sobre la luz, sobre los átomos,
sobre las moléculas, sobre toda la óptica, que está haciendo lo que se desarrollen, que son las nuevas tecnologías cuánticas. Es lo que los físicos, de forma arrogante, llamamos la revolución cuántica 2.0. Para poder entender en qué consiste la revolución cuántica 2.0, os tengo que explicar lo que es el proceso de superposición, que es una de las cosas más poderosas que hay en física cuántica. Aquí tengo lo que sería un átomo y otro átomo en dos estados diferentes. Esos dos estados, esa flechita hacia arriba, es lo mismo que tener el imán con el polo norte hacia arriba o el polo norte hacia abajo. Y lo que ocurre en física cuántica es que no es que lo tenga hacia arriba o hacia abajo, es que puedo tener una combinación de un poquito hacia arriba con un poquito hacia abajo. Y de hecho, al medir entonces este sistema de un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo, tengo una cierta probabilidad, que es al cuadrado, de que salga hacia arriba el imán y un poquito hacia abajo del b cuadrado, que sería el que esté hacia abajo. Si tengo en la superposición de que está la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo, cuando mida este estado en física cuántica, tendré el 50% hacia arriba y el 50% hacia abajo. Eso es la aleatoriedad, que es intrínseca de la física cuántica, y es algo que no le gustaba a Einstein. Einstein, en una carta a Max Born en 1924, le dice la frase famosa de Einstein, que es en cualquier caso estoy convencido de que Dios no juega los dados. El Dios se lo he traducido directamente de la frase de la carta, y el él lo pongo con mayúscula porque sea a lo que se refiere a Dios. Es la frase que se ve muchísimo, y es que Einstein no puede aceptar el hecho de que medir en física cuántica sea completamente aleatorio. Y Max Born, que a lo mejor no lo habéis oído hablar nunca, es el abuelo de Olivia Newton-John. O sea que por lo menos la nieta la conocemos, ¿vale? Tener superposición nos da lugar al entrelazamiento, que es la propiedad que van a utilizar todas las tecnologías cuánticas. Y es que ahora lo que tengo son dos átomos que han interaccionado y quedan como un conjunto, y da igual lo lejos que estén. No puedo ya mirar el átomo 1 y el átomo 2 o la partícula 1 y la partícula 2, sino que siempre van a estar inseparables, y da igual el tiempo que pase, si todo fuese perfecto, y la distancia que esté. Eso significa que al medir la primera partícula, si me sale que está hacia arriba, inmediatamente la segunda partícula está hacia arriba. Y si mido la segunda, si mido otra vez la primera y me salió hacia abajo, inmediatamente la segunda me salió que está hacia abajo, ¿vale? Esto es difícil de comprender, existe y se ha demostrado experimentalmente, y tampoco le gustaba a Einstein. Esto es, Einstein ataca la mecánica cuántica, él lo llama efecto fantasmagórico, fantasmal a distancia, y el artículo que publica lo recogió en la página principal, en la portada, el New York Times, y es muy gracioso porque dice, Einstein ataca la mecánica cuántica, eran tres escritores, los que escribieron el artículo eran tres científicos, Einstein, Podolsky y Rosen, y el New York Times puso el científico y dos colegas, que no se sabe si van a ser científicos o no, piensa que no es completa, aunque sea correcta. Bueno, pues para explicaros un poco, o sea, una forma de... Bueno, le dieron el premio Nobel en el 2022 a Lana Speck, John Clauser y Anton Zeilinger por sus experimentos con fotones entrelazados, por demostrar que ese fenómeno que se predijo en 1930 y tantos era correcto y existía y se podía esperar producir en el laboratorio, y fueron pioneros en todo lo que es la información cuántica. Bueno, pues una forma de explicarlo es cogiendo el Quijote. Aquí he puesto las primeras 4 páginas del Quijote, los de mi generación. Yo creo que la mayoría hemos leído algo del Quijote porque nos obligaron en el instituto. A mí me hicieron una selección de capítulos y yo me leí esa selección de capítulos. No he leído el Quijote completo, lo reconozco aquí públicamente, pero sé de lo que va el Quijote, y sé en particular de lo que van los capítulos que me leí. El Quijote cuántico lo que significa es que tienes que leer el Quijote completamente para entender de qué va el Quijote, porque ya no se puede ver el Quijote como una sucesión de páginas, ya no puedo ver los dos átomos como separados. Esos dos átomos solo los puedo ver como un conjunto completo, y el Quijote solo lo podría ver como un conjunto completo de todas las páginas, ¿vale? Pues entonces, con esto estamos preparados para explicaros un poco lo que son las tecnologías cuánticas. Se dividen más o menos, o sea, en 3 partes, se dividen en 3 partes. Sensores, que significa que extraigo información, que mido información.
de forma cuántica, que usando todo lo que os he dicho antes, la comunicación cuántica que la transmito y la comunicación cuántica y la computación cuántica que voy a realizar lo que sería el ordenador cuántico. Los sensores están hechos, son diferentes según sean fotones, que nos van a poder medir ciertas cosas utilizando fotones, aquellos que son un diamante con hay un átomo que no está de carbono, hay trozos de carbono, hay átomos de carbono que no están y están sustituidos por un nitrógeno, y lo que nos da el nitrógeno es ese imán hacia arriba o hacia abajo que yo voy a poder utilizar. Y estos están desarrollándose muchísimas aplicaciones para medir campos magnéticos muy débiles que luego tienen aplicaciones en medicina. Y los átomos están basados en átomos, por ejemplo, el gravímetro atómico móvil, que esto se mueve, esto se vende ya, y que consiste en medir la gravedad para asegurarse cómo está el subsuelo y si hay placas de gas o de petróleo o de cualquier cosa. Os voy a explicar esto, que a mí me gusta mucho porque el monóxido de oxígeno lo tenemos en nuestro cuerpo, necesitamos para funcionar, pero si tenemos en exceso estamos enfermos, ¿cómo se llama esto? Es venenoso. Entonces, la idea del grupo de Tillman-Fao en Stuttgart lo que está desarrollando es que uno cogería el aparato, soplaría, y aquí tengo la molécula con helio. Y la molécula la excitan, cogen un electrón y lo pasan a un nivel muy excitado, que es lo que se llaman los sistemas Rydberg, de forma que lo veis aquí que esto ahora queda muy grande con ese electrón. Esto sigue siendo una molécula, pero ahora es muy débil. Eso significa que cualquier choque, como pasaba antes con los fotones, pero ahora con el helio que está ahí también en forma gaseosa, va a hacer que se pierda ese electrón. Entonces esos electrones los van a recoger aquí, van a formar una corriente y la corriente que se produzca va a ser proporcional a la cantidad de monóxido de oxígeno que tengo en el cuerpo, y entonces van a poder detectar si estás bien o si tienes de más en el cuerpo. La siguiente propiedad es la comunicación cuántica. La comunicación cuántica se basa en dos cosas que son la criptografía y la teleportación. Os la voy a explicar un poco. Solo teleportamos información, todo esto que se ve en la tele, no, solo teleportamos información, no teleportamos materia todavía. Y lo que tengo aquí es, la persona que envía tiene un fotón que lo entrelaza con otro, él lo hace esto, entrelaza con otro fotón, y este fotón es el que se envía ahora y se entrelaza con un tercer fotón. Y al llegar aquí, y este señor medir, la persona que lo recibe lo mide, consigue obtener el mismo estado del fotón que partió, que el fotón nos envió, y lo mismo se ha demostrado ya con átomos y con moléculas. Lo que hago es replicar en la distancia algo que contiene la misma información que yo tenía inicialmente. Anton Scheilinger ha sido pionero en esto, y el experimento más bonito desde mi punto de vista que se hicieron en teleportación, que fue el que ya demostró que se podía hacer a larga distancia, se hace entre los dos observatorios que hay en La Palma y en Tenerife. En La Palma entrelazaron los fotones y aquí los veis saliendo el que se envía, es un láser que se envía a Tenerife, y ahí lo demostraron. Eso se hizo hace ya por lo menos 10 años. Bueno, la otra propiedad que se utiliza en comunicación es la criptografía, y es que en este proceso que os he explicado de entrelazar y ya ver solo el sistema como un único sistema, si ahora hemos conseguido crear varios sistemas así y poner un código, y ahora Alice, que sería lo que siempre utilizamos los físicos cuánticos, le manda uno de esos sistemas entrelazados a Bob, que enviamos nuestro código a nuestro colega que está al otro lado. Si tuviéramos un espía en el camino, como todas las películas de guerras que hemos visto, que siempre hay espías, en física cuántica, si alguien espía, significa que mide. Y si mide, significa que ya no tengo el estado inicial, sino que tengo uno de la superposición. Entonces, si se mide, inmediatamente la persona que está allí recibiendo la información dice, me han espiado. Esto se está utilizando ya, todas las cosas se están utilizando ya, y esto lo que nos permitiría sería transmitir información cuánticamente, y se está haciendo esto que os he dicho yo aquí entre las dos islas, se está haciendo ya desde la Tierra a los satélites. Y por último, a ver cómo va esto va lento, así hablo más despacio. Y por último, la computación cuántica.
un ordenador clásico lo que tiene es el bit, todo el mundo haya hablado del bit. El bit tiene valor o 0 o 1, pero solo tiene o 0 o 1. En cuántica, yo lo que voy a tener es un sistema que tiene dos estados que valen 0 o 1 y que los puedo superponer. Ya no tengo solo 0 o 1, sino que tengo infinitas posibilidades dependiendo de lo que valga A y B. Y eso es la riqueza, este principio de superposición es en lo que va a utilizar la riqueza de donde está todo lo que es la física cuántica aplicada a la computación cuántica. Cuando tengo 2 bits, en mi ordenador tengo 00, 01, 10, 11. En cuántica tengo lo mismo, 00, 01, 10, 11. Pero es que tengo todas las combinaciones que soy capaz de imaginar con un A, 1, la segunda y la tercera multiplicada, y entonces ahí aparece. Entonces yo soy capaz de generar en cuántica muchísimas superposiciones, hacer en paralelo los cálculos y al final lo que me tengo que asegurar es que todo vaya al mismo estado final, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la dificultad de la física cuántica ahora mismo? Que aquellos son sistemas cuánticos, que necesito crear un sistema cuántico que tenga dos estados para poder combinarlo. Pues os voy a explicar cuáles son las plataformas. Hay unas que son las naturales, que son los átomos, los iones, y otras que son los superconductores. Los átomos y los iones, la idea es coger esa estructura interna que tiene un átomo, o un ion, que al ion le hemos quitado un electrón, y esa estructura interna tener el estado 0 y el estado 1 que yo tenía antes, ¿vale? En esta carrera, estos son del grupo de Rainer Blatt, estaba en Innsbruck, ya se ha jubilado, y él fue uno de los primeros que demostró esto de la computación cuántica utilizando iones. Y aquí lo que tenéis es calcio, calcio más, calcio, o sea, son calcio más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que los tienen aquí y crean el qubit, la estructura interna que daría cada uno de esos qubits. Ahora lo mismo se está haciendo con átomos en el estado fundamental, ¿vale? Y cada uno de los átomos que se está viendo aquí puede ser manipulado de forma independiente. Aquí tenéis el grupo de Manuel Endres en Caltech, aquí hay 6.000 átomos. Cada puntito de aquí, que no se ve muy bien por la resolución de la imagen, es la luz que emite un átomo y que ellos captan y saben que ahí hay un átomo, ¿vale? Esto sería la computación cuántica usando los sistemas que nos da la naturaleza, porque los átomos iones nos los da la naturaleza. Los otros son los circuitos superconductores que los crea el hombre, los creamos nosotros, y en estos el qubit ahora es simplemente la corriente, o va hacia acá o hacia allá, tengo el estado 0 apuntando hacia arriba o el estado 1 apuntando hacia abajo. O sea que la circulación, o sea, la corriente, cómo circula, me da el qubit que yo voy a poder utilizar. Disculpad, y eso sería lo que es el chip, y cada uno de esos de aquí son uno de los qubits que están formando. A John Martinis le han dado hace ya más de un mes, le han dado el premio Nobel junto a 2 científicos más que no los he puesto porque no siguen trabajando en computación cuántica. Le han dado el premio Nobel por demostrar el efecto túnel macroscópico, que es lo que se utiliza en los circuitos superconductores para crear el qubit. Bueno, pues las aplicaciones que va a tener la computación cuántica en realidad las tenemos todavía, estamos por verlas, ¿vale? Vale para factorizar números primos es importantísimo en todo lo que son las transacciones bancarias. Factorizar en cuántica con estos ordenadores va a ser mucho más preciso. Simular. Hay un montón de moléculas, biomoléculas, de sistemas que los físicos y los químicos y los científicos no somos capaces de estudiar porque los ordenadores se han quedado pequeños, ¿vale? Entonces eso lo vamos a poder hacer. La búsqueda de datos en una base de datos desordenada, ese es el problema del viajero, que yo tengo que ir de aquí a Granada, pero tengo que pasar antes por Madrid, por Cáceres, por Valencia y por Sevilla. ¿Cómo hago el recorrido para que sea más eficiente llegar hacia allí y gastar menos gasolina? Y luego todo lo que es el procesamiento de datos, ¿vale? Bueno, pues no me he podido resistir de hablar por último del gato de Schrödinger.
El gato de Schrödinger es el motivo por qué no tenemos los ordenadores cuánticos. En todo el mundo habréis de hablar del gato de Schrödinger, lo propone Schrödinger, uno de los físicos más famosos que tenemos, y entonces que propuso toda la mecánica ondulatoria de cuántica. La idea es, tengo un gato y tengo aquí algo que es venenoso y hay una partícula que se va a desintegrar. Cuando esa partícula se desintegra, entonces mata al gato y si no se desintegra el gato está vivo. O sea que, y está todo en una caja, no lo veo. Entonces el gato siempre se dice que está vivo y muerto a la vez. Es un chiste del New Yorker que le dice, señor Schrödinger, tengo una buena y una mala noticia y Flarita Banana en El País este verano le dijo, hizo también un chiste que era muy gracioso, dice, es que yo pensé que Schrödinger era la raza del gato, ¿vale? Bueno, pues es un estado entrelazado entre el átomo que no se ha desintegrado, que se ha desintegrado con el gato muerto y el átomo que no se ha desintegrado con el gato vivo. Cuando yo abro la caja, tiene que colapsar. ¿Qué pasa? Que esto es un experimento que propuso Schrödinger para demostrar lo que era el entrelazamiento, que en realidad no tiene mucho sentido. Y lo dijo Norman Ramsey, premio Nobel en el 54, que dice, si se trata de un gato, te puedo asegurar que está o vivo o muerto, no puede estar en una superposición, porque el gato es macroscópico, porque en el gato no tiene propiedades de la física cuántica, porque todas las propiedades de la física cuántica que os he explicado tienen que estar el sistema aislado. Y en el momento que no están aislados aparecen los errores, que es lo que hace que estemos tardando tanto en poder producir los ordenadores cuánticos. Y termino hablando de Bose. De todos los científicos que os he puesto aquí, incluso los que he nombrado, todos tienen el premio Nobel menos Bose. A Bose, sus colegas de la India lo nominaron al premio Nobel, la gente hay que nominarla, y los archivos están públicos y te dicen cuántas veces lo han nominado. No fue el que más nominaron, hubo científicos que lo nominaron 30 y tantas veces. A Bose lo nominaron como unas 13 o 14 veces, pero nunca lo consiguió. Fue muy querido en la India, trabajó mucho, siguió trabajando en investigación, sirvió en un montón de paneles. Y yo siempre digo que todos los años dan un premio Nobel en física, cada año hay como un máximo de 3 científicos que ganan el premio Nobel. Los estudiantes de física normalmente no conocen a los premiados, salvo que trabajen en esto de conocimiento, pero todos los estudiantes saben quién fue Bose. Y con esto, muchas gracias y el código. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Aplicado la termodinámica por condensación de fluidos? ¿Aplicado la termodinámica con condensación de fluidos? El problema es que la condensación de fluidos ha sido mucho más difícil que todo esto por las temperaturas. Ya, por eso por la compresión. Sí, Es difícil. es difícil. Se han hecho ya al condensado muchísimas partículas, pero empezaron con el helio, pero... Generación de neutrinos. Podría ser un láser de neutrinos. ¿Cómo? ¿Se puede conseguir un láser de neutrinos? No. Los neutrinos estamos intentando de medirlos, pero es muy difícil medirlos porque se desintegran y desaparecen. ¿Interviene Boltzmann? ¿Cómo? ¿Interviene Boltzmann? No, no. ¿En entropía? De hecho Boltzmann, la estadística de Boltzmann no aplica a la física cuántica. La cuántica a la que nosotros aplicamos es... Estándar. Sí, sería la clásica, y nosotros aplicamos o la estadística de Fermi o la estadística de Bose. ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo, ¿ya qué? Bueno, yo soy un poquito, no entiendo mucho de este tema, pero me interesa mucho porque hay una línea muy delgada entre todos los beneficios que aporta a la humanidad, pero también qué prejuicios puede tener cuando se cruza al otro lado de la seguridad. Bueno, todo esto va a desarrollar y se está desarrollando ya. A ver, cuando se cree el ordenador cuántico,
Y, bueno, se crea, el ordenador cuántico existe, vamos a empezar por ahí, pero no está al nivel de que lo podamos usar a todas las aplicaciones. Pues se supone que todos los códigos van a ser, o sea, todo lo que tenemos ahora va a ser descifrable, no me sale. Decodificado. Sí, y todo sería esto. Entonces hay una parte ahí de ética que trasciende la ciencia que yo espero que los científicos hemos aprendido, o espero que hayamos aprendido, y que se tenga que tener en cuenta. Bueno. Tienen que afinar mucho tienen que afinar mucho todavía las ecuaciones. Y los errores, sobre todo los errores, asegurarte que no... Tengo una pregunta. ¿Los ordenadores cuánticos van a hacer las mismas operaciones que los ordenadores actuales? ¿O cosas distintas? A ver, deben de ser capaces de hacer las mismas operaciones de manera diferente, ¿vale? La idea es que van a hacer cosas diferentes, o sea, el proceso que se hace en el ordenador cuántico es diferente porque se manipula la información utilizando las leyes de la física. Entonces ahora mismo estamos todavía los físicos, los matemáticos, los informáticos, los ingenieros, estamos todavía estudiando las posibilidades que tienen los ordenadores cuánticos. Entonces hay problemas que se sabe que un ordenador clásico no puede atacar, mientras que si se implementa en un ordenador cuántico va a ser mucho más rápido, ¿vale? O sea, es hacer un tiempo exponencial con un tiempo que va a ser polinómico, por ejemplo, que va a aumentar polinomio dependiendo del número de, por ejemplo, de la factorización. O sea, hay problemas que se sabe que no se pueden implementar en un ordenador clásico, que sí los va a poder tratar el ordenador cuántico. Todavía estamos estudiando todo lo que va a hacer el ordenador cuántico, todo lo que va a ser posible. Yo creo que le explicarías que el clásico, un ordenador clásico es el 0,1 mediante semiconductores. Es interruptores de encendido apagado aquí puede ser lo que has dicho. 1, 1, Claro, 0, 2, 2, bueno, perdón, 2, 2. Es la riqueza que tenemos, ¿vale? Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena por la charla. Ha sido muy Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta acerca de una transparencia cuando enseñas los 63 átomos, ¿has dicho? Al final aquí. ¿Esta de aquí? Sí. Hay 6.000 átomos. Hay 6.000. O sea, yo entiendo que todos esos 6.000 átomos están entrelazados. La información de esos 6.000 átomos están entrelazados y serían 6.000 qubits. Cada uno de esos átomos es un qubit. No tienen por qué, para tener un qubit no tienes por qué tener entrelazado. El entrelazamiento lo que te va a dar es la riqueza y la fortaleza de la información cuántica. Entonces, cada una de esas lucecitas es un átomo que lo que recibimos es la luz que emite el átomo. Entonces, lo que tienes ahí es 6.000 qubits que pueden manipular, ¿vale? Y entonces, cuando enseñas los distintos estados que has enseñado el 0, 0, 2, Claro, entonces, 1, podrías ahí presentar 6.000 estados. Claro, tengo que cada uno de estos 6.000 tienen una estructura interna y cada uno de ellos me da un 0 y un 1. Por eso con lo que veis aquí, que se ve que está aquí el enlace, esto se representaría un láser y esto representa aquí, ahora lo que tengo que ser capaz es de manipular cada uno de esos 6.000 de forma independiente, ¿vale? Para poder crear entrelazamiento. Normalmente el entrelazamiento se crea a pares, ¿vale? Se crea entre dos. Se puede hacer entrelazamiento más grande, pero ahora mismo se ha demostrado entrelazamiento entre más partículas, pero el más sencillo es crearlo a pares, ¿vale? Entiendo que el problema técnico es mantener aislado ese sistema, ¿no? Por eso es bajas temperaturas. Las bajas temperaturas las necesitamos para que aparezca la parte cuántica, para que tengamos la parte cuántica, cuanto es aislado y asegurarnos que no aparece lo que los físicos cuánticos llamamos la decoherencia, que son los errores. Todo lo que, o sea, en el momento que pierdas las condiciones que tienes, el qubit te desaparece o se te mezcla con otro y entonces ya el qubit puro no lo puedes tener. Creo que quiero otra pregunta, Pablo. ¿Quieres hacer? El ordenador cuántico que han estrenado hace relativamente poco, ¿no es en San Sebastián? Es de circuitos superconductores. Gracias. Los circuitos superconductores son el ordenador de IBM y de Google.
El ordenador de IBM, John Martínez estuvo trabajando con Google hasta que se enfadó con ellos y se peleó y se fue, y ahora ha vuelto a trabajar en la investigación, y estos son los circuitos superconductores. Los circuitos superconductores tienen una cierta ventaja en el sentido de que trabajan a temperaturas más altas, están en el orden del milikelvin. Y lo que ocurre es que ahora mismo solo han conseguido como unos 100 o 200 qubits. Empezaron antes los iones y los circuitos superconductores, pero en cierta medida les han adelantado los átomos, porque los átomos han conseguido ahora mismo estos 6000 y luego han demostrado ya procesos de cálculo con unos 2000 y unos 3000 átomos. Sí, entonces me da mi tiempo de hacerlo. Sí, al hilo de esta transparencia que tienes aquí y de la cuestión que ha hecho Rodrigo, yo te quería comentar, ¿tú crees que hay alguna de estas tecnologías, digamos, que para ti sea como la más favorita o la que veas que va a tener una proyección más a futuro? A ver, mi corazón está con los átomos porque yo trabajo con átomos, pero esto más bien es como un sentimiento, no sé si racional. El problema de todas ahora mismo está siendo asegurarse que se consigue una extrapolación más grande, ¿vale? Yo creo que los átomos tienen cierta ventaja ahora mismo. El problema es seguir aumentando, porque necesitas, cuando veis a veces la parte de divulgación dicen lógicos y no lógicos. Los no lógicos son los que necesitas para corregir los errores. Entonces no está en el límite ahora mismo de poder corregir todavía. El problema es que se manipula uno a uno, ¿vale? Se manipulan uno a uno y lo que pasa es que no he querido poner más vídeos, donde ves cómo van moviendo los átomos para poder hacer las puertas cuánticas, que sería lo similar a lo que trabaja el ordenador clásico con puertas clásicas. Las puertas cuánticas hay que hacerlas intentando que estén juntos porque es mucho más fácil de implementar. Entonces a lo mejor se implementan entre este y aquel de allí, pero los tienes que ir trayendo y moviendo. Entonces claro, los dispositivos que necesitas de láseres y de todo, pues es mucho. Vamos, mi corazón está con los átomos, pero está por ver. Hay muchas empresas ya trabajando en todos estos sistemas y avanzando. Sí, puedo hacer otra más y ya. Aquí había una pregunta, Pablo, también aquí delante. No, bueno, pues en eso te quería preguntar, respecto a las moléculas, ¿es posible generar condensados con moléculas? Se ha conseguido el condensado molecular hace 2 años. El problema es las interacciones. El problema de las moléculas era cómo controlarlas y manipularlas. El experimento ha sido muchísimo más caro que el que se hizo con los átomos, pero se ha conseguido en el 2023, que es lo que se hizo el condensado. Porque el problema de las moléculas era que las moléculas colisionaban y tenían una reacción química. Los átomos colisionaban y en esas colisiones perdían energía o se escapaban y no te importaba, pero las moléculas colisionaban, había una reacción química a muy baja temperatura, pero ya dejaban las moléculas y aparecían átomos. Y eso hasta que se ha conseguido controlar, y ha sido del 95 al 2023. Ha pasado muchos años hasta que han conseguido el condensado molecular. Fue el sodio cesio en la Universidad de Columbia. Son moléculas que los químicos llamarían que ni siquiera son moléculas, por cómo son diatómicas. Sí, iba a preguntar si lo equivalente a las puertas lógicas se hace con entrelazamientos o para que se correlacione. Hay puertas que no hace falta entrelazar, hay puertas simplemente pues que hay que cambiarlos, hay que desplazarlos, y otras hay puertas que tienes que crear entrelazamiento para que se correlacionen y puedas transmitir. O sea, hay puertas de todo tipo, hay algunas que intercambian. Cuando las explicamos en clase a los alumnos, pues se ven todas las que no tienen Aquí tengo un alumno mío que estuvo conmigo allí. En Granada hay puertas que simplemente es moverlas, y otras tienen las equivalentes a las clásicas, se han hecho ya en cuántica, pero con las operaciones que necesitamos en cuántica. Cuando has empezado hablando del condensado, has puesto unos ejemplos de átomos, y aprovechando esta transparencia, ¿son esos mismos átomos los que se utilizan aquí en
en estas plataformas de computación o pueden ser otros? A ver, el rubidio fue uno de los, no sé si fue el primero que condensaron, pero fue uno de los que se condensaron. Se empezaron a condensar, los primeros que se condensaron fueron los alcalinos, porque los alcalinos al final es como tienes todas las capas cerradas y te queda un electrón y es parecido al hidrógeno, eran las más fáciles de manipular. Entonces los primeros que se condensaron fueron el sodio, el rubidio y esto. Esto es rubidio, todos los átomos estos son rubidio, esto es calcio, ¿vale? Desde el condensado y todas las técnicas que se han ido desarrollando para enfriar, se ha conseguido manipular ya y condensar. Se ha condensado cromio, se ha condensado erbium, disprosio, se han condensado muchos más átomos. De hecho, siempre hay una historia en el mundillo de los condensados que uno de los señores que trabajó, ha fallecido hace unos meses, que trabajó en el MIT para conseguir el condensado, trabajó con hidrógeno. Y tardó muchísimo más tiempo porque era más difícil las transiciones que necesitaban para enfriar que las de hidrógeno. Entonces esto es rubidio. Hay otros átomos también que no están utilizando rubidio. Hay átomos, están intentando también utilizar el erbium, el holmium, todos esos átomos, porque entonces tienes más estados y podrías hacer puertas de otra manera, porque tienes más estados disponibles en el estado fundamental de la riqueza. Cuanto más riqueza, más complejidad al mismo tiempo. Los iones normalmente es calcio, pero también están trabajando con varios, están trabajando con bastantes sistemas, pero vamos, se ha condensado ya muchos átomos y estos son estos esencialmente rubidio. Hay otra pregunta. Si se me escucha así, ¿es necesario que todos los qubits sean del mismo tipo de átomo? Es más fácil, no es necesario. Es más fácil porque como tienes que tener acceso a cada uno de ellos, por esto, ahora os digo una cosa, tienes que tener acceso a cada uno de ellos. Entonces, si varías los átomos, o por ejemplo yo trabajo con Pinar en átomos y moléculas, necesitas acceder a la molécula y al átomo. Y entonces necesitas otra técnica, a cada uno las haces diferente. Por esto de aquí, el que le suene Ignacio Cirac, el físico español más famoso, él se hizo famoso y, bueno, aparte que es un científico excelente y muy bueno, él fue, junto con en aquella época, su director de postdoctoral, fue en el 95-96, ellos fueron los que propusieron, porque sabía que iba a hacer la información cuántica, el qubit, ellos lo que dijeron, siendo teóricos, es decir, el qubit se puede hacer así para iones. Ellos dieron, siendo teóricos, dijeron, esto es lo que hay que hacer. Y por eso se hicieron famosos, porque ellos explicaron cómo hacerlo y el grupo de este señor, que es Rainer Blatt, lo implementó experimentalmente, ¿vale? Ellos fueron la primera, como el primer sistema físico real que se puede conseguir un qubit y se puede entrelazar. Y luego pues ya Rainer Blatt en Innsbruck lo explicó. Un nombre que he escuchado esta tarde que no sabía, Max Stellman, ¿qué tiene que ver aquí? No lo conozco yo. Oigo la teoría. No lo conozco. Y como no sabía de qué iba, he dicho, pues... Algo tiene que ver. Algo tendrá que ver. Te pregunto otra vez el código por si alguien no ha votado. Que por ellos, no por mí, ¿eh? Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias.